Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manuel Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Bonjour y bienvenue en Ruta Francófona en nuestro capítulo 8. Hoy estamos con Tilia, hola Tilia, como Hola. siempre, pero también con dos estudiantes de la Universidad Bernardo O'Higgins, María Fernanda y Tamara. Hola a todas. Hola. Hola. Vamos a hablar de Quebec y de sus relaciones con Francia y la francofonía, y más adelante escucharemos el testimonio de María Fernanda y de Tamara, miembros del Club Frañol, una asociación estudiantil. Van a contarnos su viaje, su aventura, si podemos decir, en Quebec. Para introducir este tema, ¿podrías hablarnos, Lola, un poco de Quebec? Sí, claro, lo puedo. Como parte de Canadá, Quebec es la única provincia con el francés como primera lengua. Quebec es la zona del país colonizada por los franceses, lo que explica la implantación de la lengua y algunas prácticas típicas de francesa. Pero no nos equivocamos, Quebec es hoy muy diferente de su nación matriz y ha adoptado con el tiempo una actitud más parecida a la de los Estados Unidos y habla un francés distinto. Originalmente llamada Nueva Francia, Quebec es una provincia fundada en 1608 por Samuel de Champlain. Su lema es Je me souviens, que significa recuerdo. Bien, gracias por estos datos que nos dan una idea del contexto. Así que Quebec siguió siendo colonia francesa durante mucho tiempo. Así, en primer lugar, en los siglos XVI y XVII, Quebec, entonces llamada Canadá, fue la colonia más desarrollada de Nueva Francia y finalmente se unió a Canadá Oeste, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia en 1867 para formar el dominio de Canadá. Pero si la primera relación entre Francia y Quebec fue de colonización, ¿cómo evolucionó su relación después? De manera mucho más reciente, en los últimos 50 años, sus relaciones han cambiado mucho. El verdadero avance se produjo en 1967, cuando el general de Gaulle, entonces presidente de Francia, acudió a Montreal para la inauguración de una feria mundial. El poder central de Ottawa temía el acercamiento entre Johnson, el primer ministro de Quebec, y de Gaulle, ya que los grupos que reclamaban la independencia de Quebec eran cada vez más numerosos. Cuando llegó a la ciudad, recibió una bienvenida triunfal. A lo largo de su recorrido, una multitud entusiasta le saludó. El momento culminante fue cuando el general pronunció un discurso en la plaza del ayuntamiento, poniéndose del lado de los independentistas de Quebec. Concluyó su discurso con un «Viva Quebec libre». Esta declaración tuvo un efecto extremadamente fuerte. El gobierno central se tomó muy mal esta injerencia en el suelo canadiense. Tuvo que abandonar el país a toda prisa. Las relaciones franco-canadienses estaban entonces en su peor momento y se restablecieron únicamente después de la salida del poder del general de Gaulle. No conocía en absoluto este evento histórico. En efecto, cabe imaginar que Canadá se lo tomó a mal. ¿Y después? Bueno, después Francia tuvo mucho más cuidado de no interferir en los asuntos canadienses. Las relaciones entre Francia y Quebec siguen siendo fuertes, por supuesto, pero mucho más centradas como en la cooperación, sobre todo cultural, más una relación de ayudamiento. Por ejemplo, yo vine en misión aquí gracias a la Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, OFQJ, que es un organismo gubernamental actor de la cooperación bilateral entre Francia y Quebec, creado en 1968, y cuya misión es acompañar los proyectos de movilidad profesional de los jóvenes de ambos territorios. Muestra como la cooperación entre las dos regiones. Así que imagino que si el territorio está rodeado de países anglófonos, la preservación de la lengua francesa no debe ser evidente.
A menudo hablamos de títulos de películas inglesas que se traducen al francés en Quebec. Por ejemplo, mientras que en Francia no ocurre necesariamente lo mismo. ¿Existen leyes que protegen la lengua francesa en Quebec? Sí, exactamente. La más famosa es la Ley 101 que protege la lengua francesa en Quebec. Se aprobó en 1977. Supone que el francés se convierte en la lengua oficial del gobierno de Quebec y de la sociedad quebequesa, es decir, en los ámbitos de la legislación, la justicia, la administración, las organizaciones parapúblicas, el trabajo, el comercio, los negocios y la educación. Más concretamente, en lo que respecta a las escuelas, la Carta de la Lengua Francesa, es decir, este proyecto de ley 101, hace del francés la lengua de la enseñanza preescolar, primaria y secundaria, pero permite el acceso a las escuelas inglesas a los niños que tengan al menos un padre o una madre ciudadano canadiense y hayan recibido la mayor parte de su educación primaria o secundaria en inglés en Canadá. ¿Y esta ley sigue vigente? Muy reciente, en 2022, se añadió una ley, la Ley 96, también llamada Ley de la Lengua Oficial y Común de Quebec, el francés. Su objetivo es reafirmar los principios del proyecto de ley 101 y, más concretamente, restablecer en la legislación el espíritu que animó a los autores históricos de esta ley para hacer del francés la lengua común de todos los quebequenses. Dicho esto, el bilingüismo es cada vez más importante en la sociedad quebequesa. Eso se explica por su ubicación dentro del Canadá anglófono, como lo hemos dicho, pero también por sus vecinos, los Estados Unidos, que desempeñan un papel importante. Además, las redes sociales, las películas y la idolatría de los famosos estadounidenses también influyen en la integración del inglés en la sociedad. Así que Melina, la nueva practicante que trabaja con nosotras en el Centro de Empleabilidad Francófono, pero a distancia, online, desde Montreal, explicó que notaba una gran diferencia en la integración entre, por ejemplo, las personas de más o menos 60 años, para quienes la defensa de la lengua francesa es un verdadero valor, una reivindicación, y las generaciones más jóvenes que se sienten más a gusto con el multilingüismo y las influencias externas. Hablabas hace un momento de las iniciativas culturales. ¿Podrías explicarnos un poco más este aspecto del resplandor de la lengua francesa? Sí, por supuesto. Así que en 1970 Quebec se convirtió en miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. En 1984 se creó el Ministerio de Relaciones Internacionales de Quebec y en 2008 comenzó sus actividades el Centro de la Francophonie des Amériques. Entre los festivales cabe destacar, por ejemplo, el Super Franco Fest, que reúne a artistas de todo el mundo, el Festival de la Película Francófona Cinemania o el Francos de Montréal, antiguamente conocido como Francofolie. Y es importante señalar también que la lengua francesa de Quebec incluye un gran número de expresiones y términos que le son propios y que hacen a su especificidad de Quebec. Y también podemos notar que muchos términos existen en francés de Francia y de Quebec, pero no tienen la misma significación. Es el caso, por ejemplo, de bienvenue, que significa bienvenido en el caso de Francia, y que significa de nada en Quebec, o por ejemplo también le déjeuner, que es la comida de la mañana en Quebec y el almuerzo en Francia. Así que para hacer una transición con nuestra segunda parte vamos a hacer una pequeña pausa musical con Les Étoiles Filantes del grupo Les Cowboys Fringants, un grupo que es muy conocido en Quebec.
je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire, quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. De la vie, juste comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes. Bonjour, volvemos en Ruta Francófona con María Fernanda Soto y Tamara Hernández, miembros del Club Frañol, presidenta y vicepresidenta. Fueron a Quebec durante 5 días, entre el 2 y el 6 de noviembre, con Manon. Participaron en un coloquio de la Asociación de Club Emprendedores Estudiantiles de Quebec a través de la AUF, Agencia Universitaria de la Francofonía, y nos cuentan hoy su viaje. Así que primera pregunta ya que vamos a propósito de qué vamos a hablar. ¿Qué sabían de Quebec antes de irse? ¿Qué aprendieron allá en Quebec? O sea, yo sabía que eran parte de todo Canadá que hablaban francés. Soy mucho maple. Sí, también estaba de acuerdo. No conocía mucho de Quebec, solo que predominaba la habla francesa más que el inglés, y en verdad fui así sin saber nada, me entregué a la experiencia. Bueno, así que totalmente una aventura. ¿Y qué aprendieron allá a propósito de Quebec? No sé.
Bueno, dentro de lo que fue el congreso y el coloquio, se nos entregaron hartas herramientas para poder aplicarlas en el club, porque uno de sus objetivos también es el emprendimiento. Entonces nos entregaron las herramientas para llevarlo a cabo de buena manera, como en la difusión también, cómo poder ser buenos emprendedores, nos dieron buenos consejos. No sé qué más Fernanda podría agregar también. Sí, nos ayudaron bastante en cuanto a lo que es como dice Tamara, la difusión y cómo trabajar en equipo, sobre todo. Llevar un equipo adelante, cuáles son las necesidades y ir evaluando cómo uno va progresando. Ok, súper. Y sobre Quebec, que fue como la sorpresa a propósito de Quebec, que es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia, no sé, mayor con aquí, que le parece más raro en Quebec? Yo creo que es muy multicultural. Sí. Había muchos tipos de personas de distintos lados y era muy bilingüe. Aquí es raro ir por la calle y escuchar dos idiomas. Bueno, no sé si me Claro, explico. sí, ahora sí, a pesar de eso, predominaba harto el habla francesa. Había muy pocas personas que igual hablaban inglés. Cuando pasábamos era más frecuente escuchar el francés que el inglés. Pero me pareció muy grato conocer personas de distintos lugares del mundo, ya sea de Camerún, venían también de... nos encontramos con chicas también que venían de Colombia. Bueno, Sí, estaba muy integrada. También fue bacán porque a pesar de que es una ciudad súper grande, al igual que Santiago, era mucho más relajado caminar, Sí. no andaban apurados acá. No había mucho ruido. Eso. Sí, eso fue algo que igual por Nosotros lo menos me impactó al regresar, como mucho ruido por la Alameda. Fue impactante. Sí, toda la gente acá camina muy rápido, Muy toda la rápido, vida. sí. Todo muy relajado a pesar de que es una ciudad súper grande Sí. y manejan muchas cosas. Lo otro que me puedo destacar es que es una ciudad muy caminable. Es muy grato pasear por ahí, no es necesario tanto como tomar el autobús, porque, bueno, igual nosotros muy turistas mirando toda la arquitectura, entonces podría pasar una hora caminando y no nos dábamos ni cuenta. súper. Muy bien. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo nos podría describir la experiencia? Cuéntanos un poquito el programa que hicieron concretamente en este coloquio. Fue una experiencia súper grata, fue genial poder salir un poco de la burbuja y conocer a mucha gente de distintos lados, como dice también, a Camerún, había una niña que era de Burkina, sí. Y también de distintas provincias de Quebec. Y fue genial porque a pesar de que nosotras no hablábamos francés, se adecuaron bastante al inglés. Sí. O nos decían, pucha, no sé hablar inglés, pero ahí intentábamos comunicarnos. Y respecto al programa, también a mí me llamó mucho la atención la motivación que tienen allá de lo que es emprender y las distintas áreas, ecológicamente hablando, de negocio y esas El cosas. sentido de comunidad que existe allá es bastante potente. Todos se apoyaban entre todos, no estaba ese tema de la competencia. También fueron muy empáticos, ya sea los ciudadanos como las personas que participaron del coloquio, puesto que a pesar de la barrera del idioma, igual se entregaban como ayuda. Por ejemplo, si te ven un poco perdido en el metro, ninguna persona duda en acercarse y darte una indicación para orientar. Súper, muy interesante. Y a propósito del francés, ¿sí han permitido como escuchar las personas hablar en francés? Fue porque conocen como, ya pueden como conversar un poquito en francés, así que ¿cómo fue? ¿Le han ayudado para el francés y no sé cómo se pasa? Sí, yo creo que nos dio un poco más de confianza para poder hablar. Como que, dijimos, ya, si nos equivocamos, está bien, es parte de estamos aprendiendo un idioma. Entonces, por lo menos por mi parte eso fue, me dio mucha confianza hablar. Igual es distinto al francés de Francia, al que estábamos acostumbrados a oír, de mano, ¿no? Entonces cuando llegamos igual nosotros quedamos así. Sí, allá habla mucho más rápido el francés. Demasiado. Sí. Y no usan tanto como No es tan nasal. no es tan marcado. Sí,
Sí, por seguro. Yo también cuando yo escucho como personas hablar en Quebec, yo tengo como dificultad de acostumbrar un poquito al principio, después sí más fácil, pero pienso que tienen como muchas especificidades también, así que lo puedo entender totalmente. ¿Y pueden decirnos qué les aportó personalmente participar en este viaje? ¿Cuál fue lo más impactante para ustedes? En mi caso, podría decir que reforzó mi autoconfianza, porque me vi puesta en una situación en la que tenía que sacar la personalidad para poder aplicarlo, mis conocimientos del idioma, y fue muy grato porque me hizo darme cuenta que soy capaz de lograr cosas que quizás eran impensadas para mí, y al final son creencias autolimitantes que uno tiene. Y me motivó también como a aplicar todos los consejos que nos dieron para trabajar en equipo. Todas esas herramientas de liderazgo también me han servido durante este segundo semestre, una vez que volvimos acá a Chile. Qué bueno. Para mí fue impactante saber que hay todo un mundo allá afuera y abrí como ese horizonte de que uno ve bien lejano, irse afuera o trabajar fuera. Pero llegué acá y dije, si es posible, si se puede, obviamente con mucho esfuerzo detrás de aprender el idioma, romper esa barrera, pero me di cuenta que se puede, no es como una utopía, es más la realidad. Sí. Súper. ¿Y qué es lo que más los han gustado de Quebec? ¿Los paisajes, la cultura? En mi caso me gustó mucho los paisajes. Yo por donde miraba me sorprendía, estaba encantada. Lo que más también me gustó es que fuera tranquilo a pesar de la actividad que había. Sí. Hablamos bastante de la arquitectura que tiene Quebec. Sí. Es que es muy precioso y se respeta como que era un equilibrio. Obviamente hay edificios súper modernos, muy grandes y todo, pero también hay edificios súper antiguos pero se mantenía como un equilibrio, ¿no? Sí, se conciliaba muy bien lo moderno con lo antiguo. Claro, no era un desorden visual, era bonito verlo. Era muy grato verlo. Eso, y como decía también en un comienzo, que es súper caminable y es tranquilo. No nos sentimos como conmigo. Como inseguras, ¿no? Y la gente es súper amable, demasiado Qué amable. bueno, Sí, súper, muy empática. qué bien. Y para acabar, como una anécdota de su viaje a Quebec, ¿a qué momento le haya gustado especialmente o le ha marcado como una cosa que... Sí, una anécdota que tienen? En mi caso, bueno, estábamos ya en lo del programa del coloquio. Y yo ya estaba preparándome para los talleres que iban a hacer y me equivoqué y entré a un taller que no me correspondía. Yo había quedado con Fernanda para estar ahí apoyándonos entre las dos, pero me equivoqué y entré en uno donde había solo gente de Quebec, solo gente que hablaba francés y yo así como, no, ¿qué hago? Claro, ella entró ahí, yo también quedé sola en otro grupo. Y yo le mandaba por un WhatsApp, ¿dónde está? Y la Tamara me decía, no, estoy atrás tuyo. Sí, y yo como, no, Tamara no estaba atrás mío. Sí. También ir a Walmart. Ay, claro, sí, como había poco tiempo como para prepararse, teníamos un Walmart cerca, entonces corríamos así, íbamos por lo que queríamos y después corríamos de nuevo para ir a los talleres, al coloquio. Sí. Dijimos, pisamos un Walmart. Así que han visitado al Walmart, ¿eso es? Sí, gigante. La Poutine también, La Poutine, sí, sí, fue una grata experiencia también muy rico. haber ido a probarlo, sí. Ay, súper. Así que muchas gracias para su testimonio, parece una gran aventura, una grande aventura. Y sí, muchas gracias a todos, a todas. Y para cerrar este programa les propongo escuchar una música de Vincent Vallières, también de Quebec, con su canción On va s'aimer encore. Es una propuesta de Melina, nuestro miembro de Quebec del equipo CEF. Quand on verra dans le miroir nos faces ridées pleines d'histoire,
quand on en aura moins de vent qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir, quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir, quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience, quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre, on va s'aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Qu'on sera complètement démodé, quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester, quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent, quand on lèvera les voiles devenus de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore, après nos bons coups, après nos déboires. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore, au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hubo.